Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Break con Felipe Carpi. El día de hoy tengo a un invitado muy especial, Gustavo Salvatori, que es dueño de Enlace Vida. Así es. Y también eres exdirector de Protección Civil. Y exsecretario de Protección Civil. Exsecretario de Protección Civil. En lo personal, un invitado muy especial porque ha sido un amigo y un apoyo en momentos difíciles en mi vida. Fuiste un gran apoyo cuando murió mi papá. Fuiste de los que me supo guiar por ahí un poco y bueno, una persona que considero interesante de conocer. Muchas gracias, Felipe. Gracias por la invitación y gracias por estar acá en la casa de Enlace Vida, que siempre están abiertas las puertas para ti. Muchas gracias. No en cuestiones médicas ni muchas, sino que nos vengas a visitar. Que así sea. Quiero empezar por muchos, bueno, creo que pocos saben que eres papá de ¿cuántos niños? De 3. De 3. Sí. Y uno tiene autismo. Exacto, más que me venía yo recordando que hace unos años, o hace como un año o dos, publicabas que se había graduado, ¿no? Así es. Que estabas muy contento. ¿Cómo ha sido esa parte de ser papá de un niño con autismo? Mira, primero, cuando empezamos a ver cambios en Gus no tenía autismo cuando nació, cuando tenía un año más o menos, año 4 meses, él no tenía autismo, él era un bebé normal completamente, y de repente, de un día para otro se desconectó, así como de la nada se desconectó, y no supimos qué había pasado con él, y empezó el peregrinaje. Primero pensábamos que no escuchaba porque le hablaba, si no te volteaba a ver, ni mucho menos. Empezaba a hacer movimientos repetitivos, pero uno pues no conoce el autismo, no está adentrado en eso y no sabes qué pasa, ¿no? Ya pues, fuimos con el otorrino, fuimos a muchos lados hasta que terminamos con los neurólogos y con los psiquiatras y todo esto. Y el primer las primeras palabras que escuchamos del neurólogo fue: no va a caminar, no va a hablar, no va a comer por sí solo, no va a hacer absolutamente nada solo, métalo a un centro donde lo puedan atender. Y en ese momento, pues con el desconocimiento, lo llevamos a un centro para niños con autismo, estuvo ahí, pero cuando yo iba por él y lo veía y todo, veía a todos los demás decir: no, yo no quiero esto para mi hijo, ¿no? Entonces me puse a estudiar, me puse a leer mucho. Soy paramédico y me gusta mucho la medicina, estoy adentrado en la medicina. Entonces descubrimos que había un sistema en Estados Unidos que es el sistema DAN, y empecé a estudiar del sistema DAN, qué hacía el sistema DAN, cómo lo hacían, cómo trataban a los niños, y encontramos afortunadamente en la Ciudad de México una doctora que es especialista en DAN, en el sistema DAN. Fuimos con ella, le hicieron algunos estudios en Estados Unidos y resultó que estaba contaminado con mercurio, con cianuro, con muchos contaminantes que después descubrimos, para mi parecer, de mi manera personal y de muchos también, que fue por una vacuna, un lote de vacunas que llegó a México. Estaba contaminado con mercurio y esto desencadenó en él el autismo. Empezamos a trabajar con él desde muy pequeño, y lo que muchas veces tú has visto en las redes sociales, que subo los mejores terapeutas para una persona, un niño, una niña con autismo, somos los padres. Sí, claro. Porque los psicólogos, los terapeutas, todo, algunos a lo mejor tendrán algún familiar, un hijo con autismo, pero no todos están pegados todos los días y viviendo lo que vives todos los días con un niño con autismo, ¿no? Entonces, Gus empezó a crecer, dimos tratamientos, cambiamos la alimentación, que fue lo más importante, cambiamos muchas rutinas, nosotros empezamos a trabajar con él y de repente un día se conectó, empezó a hablar, y desde ese momento que te digo, él empezó a ir a escuelas regulares, escuelas normales, y desde ahí hasta la fecha, ahorita va a la universidad, está estudiando arte y diseño, maneja él maneja, y es un chavo no 100% independiente, pero sí es un chavo que ya hace las cosas él solo, y va a la universidad y hace muchísimas cosas por sí mismo, y tiene la capacidad de pensar y la capacidad de saber qué es bueno, qué es malo. En ellos no hay maldad, no existe la maldad en ellos,
Entonces muchas veces pues, lo vacilan o el sarcasmo de la gente no lo entiende, ¿no? Pero así más o menos fue la vida de Gus, mucho con la ayuda del hermano mayor de Luigi, que fue el que estuvo con él, muele como hermano, ¿no? Ya sabes, sí, sí. Lo trataba igual como si no tuviera absolutamente nada, y tampoco lo entendía, entonces también fue una gran ayuda para él. Qué padre. Y felicidades por, muchas gracias. Por la labor de padre. Y ¿qué puedes decirle a esos médicos que le dijeron no va a ser, no va a lograr lo que cualquier niño puede lograr? Fíjate que al médico que me dijo eso, le escribí, le mandé un mensaje, muy directo así por Twitter, y le mandé el video de una entrevista que salió en Televisa con él. Digo, mira, el que no iba a caminar, el que no iba a comer por sí solo, digo, bueno, nunca te avientes a hacer un diagnóstico y un pronóstico que no sabes qué va a pasar. Y ya, pues ahí quedó, ¿no? Y se lo vuelvo a repetir, ¿no? Si nos ve, sí, en algún momento se lo vuelvo a repetir. Sí, digo, muchas veces los doctores son como muy fríos. A mí me gusta que sean fríos, pero también muchas veces son como muy negativos, ¿no? En el panorama. Exacto. Creo que siempre todas las discapacidades, aunque tengas el mismo diagnóstico, siempre va a ser diferente, ¿no? O sea, al final de cuentas el cuerpo es literalmente un universo y no sabes cómo va claro. a funcionar. O sea, todos funcionamos de diferente manera, ¿no? Todos somos diferentes. No le puedes dar el mismo diagnóstico al niño que le diste, a un niño que lo diagnosticaste con la misma enfermedad o con la misma discapacidad, claro. Le puedes dar ese mismo diagnóstico a todos, ¿no? Porque... Y aparte no sabes cómo reacciona un medicamento contigo, conmigo, sí, con todas las personas, o algún tratamiento. Todos somos diferentes. Yo les digo a mis paramédicos o cuando doy alguna clase, digo, a ver, todos somos diferentes. Cuando llegas a un accidente, todos los accidentes son diferentes, no hay nada igual. Cuando enfrentas una emergencia, un desastre, todos son diferentes. Sí. No hay uno solo, porque cada cabeza es un mundo y cada cuerpo es un mundo que reacciona de manera diferente. Se acabó, no hay más. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a entrar por la parte política. Saliste en la administración de Eduardo Rivera. Así es. ¿No? Estuviste trabajando para gobiernos del PAN, de Morena, y finalmente te fuiste con Eduardo Rivera. ¿Te llevas bien todavía con él? La verdad es que no hablo con él, no frecuento con él. Cuando salgo yo únicamente le doy las gracias y se acabó, ¿no? No he vuelto a hablar con él absolutamente nada. No hay tema de qué hablar, ni para qué hablar, no, ni mucho menos. Y pues la distancia de vida y el respeto. Exactamente, el respeto que quedó ahí. Fue el primero que me dio la oportunidad de entrar a Protección Civil. De ahí todos los alcaldes con los que vinieron, pues ya me la gané por mi trabajo y por lo que soy y lo que hago. Pero él, debo de reconocer, fue la primera persona que me abrió las puertas para entrar a Protección Civil y para entrar al servicio público, ¿no? Yo siempre he sido empresario, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Mi empresa tiene 35 años y siempre me he dedicado a lo mismo prácticamente. Y él fue el que me abrió las puertas y le estoy agradecido eternamente, ¿no? Por dejarme desarrollar en lo que sé, ¿no? Y por abrirte las puertas. Exacto, claro. Y ¿cómo lo ves como político? Lo digo porque a mí en lo personal sí me desilusionó como político. Claro. Lo defendí muchas veces. Claro. Y me tocó incluso pelearme con animalistas y todo. Sí, claro. Y a la mera hora me defraudó, y lo platicaba yo con otro empresario, me decía, a mí también me defraudó, y le dimos como que la segunda oportunidad y nos volvió a defraudar. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que la primera vez era el halo legítimo, la persona legítima. Su segunda administración yo creo que estaba muy presionado porque traía muchas presiones por todos lados. Era lógico que iba a tener muchas presiones porque entraron más partidos, ¿no? Entraron más partidos ahí. No me quiero meter mucho en eso, pero yo creo que la lógica para mí es esa, ¿no? Que traía demasiadas presiones y el equipo también que estaba con él, pues no siempre, sabes que una desventaja que existe es que
arropan tanto al presidente que no lo dejan ver más allá de lo que hay, ¿no? Y se alejan de la ciudad. Se alejan de la ciudadanía, todos les dicen está bien, está bien, está bien, cuando no está bien, ¿no? Y de repente, tanto apapacho, tanta burbuja de cristal, que no los dejan ver, la realidad es que no los dejan ver, no los dejan ver más allá de lo que está pasando dentro de su oficina, y es lo que pasa no con él, sino con muchos, que no les dicen la realidad, ¿no? También hay mucha gente o muchos trabajadores que los engañan, y esa es la verdad. Es un mundo de gente, imagínate, el ayuntamiento son más de 3,000 personas, 4,000 personas que trabajan, y ¿cómo vas a supervisar a cada uno? Imposible, ¿no? Entonces, pues cada quien quiere salvar su chamba también, y cada quien, pues dice, yo no fui, ¿no? Sí. Entonces, cuando al presidente, a la presidenta le llega la información, pues llega distorsionada, llega toda maquillada y llega bonito, ¿no? Entonces sí es bien difícil, y no porque no sean capaces, sino porque simplemente tienen muchísimas cosas que hacer y no pueden atender todo al mismo tiempo, ¿no? Claro. Oye, tú, me caracterizo, me identifico mucho contigo, perdón, porque eres, según yo no eres militante de ningún partido, eres apartidista, reconoces cuando algo está bien, cuando no también te toca alzar la voz, eso es algo que me identifica mucho contigo, pero tienes una prima, según yo, en la política. Así es. ¿No? Es Salvatore, que es un personaje y que da mucho de qué hablar. ¿Cómo le haces para tener, o sea, para tú ser, cómo te llevas con esa prima que tú eres como muy apartidista y ella es como súper a favor de su movimiento? Sí llegan a tener choques o no, para nada, me llevo muy bien con ella. Y fíjate que ella dentro de la política es una persona, como familiar es otra persona, y en su papel, en su de señora de las lomas, exactamente, es otra persona. Entonces, cuando tú hablas con ella como familiar, como prima, es una persona completamente normal, es una persona que te cae bien, muy educada, apasionada de lo que hace, pero es completamente diferente. Ella tiene sus papeles en cada rol, y lo sabe aislar, identificar y manejar de maneras distintas, ¿no? Muchas veces es que está loca, sí, todos los Salvatore estamos un poco locos, pero ella en su persona, en la persona que ella es muy, muy diferente a lo que es como política, a lo que es en su papel de la señora de las lomas, totalmente diferente. Es una madre súper amorosa, aunque muchos dicen que no le interesan sus hijos. Es una madre súper amorosa, entregada a sus hijos, a mis tíos, sin lugar a dudas los ama y los adora, a mis primos, a sus hermanos también. Cuando hemos platicado de política, llegamos a acuerdos interesantes, porque siempre acabas discutiendo o siempre acabas mal cuando quieres hablar de política. Y con sí, lo pregunto por eso, porque siempre, sobre todo ahorita en Navidad, ¿no? Siempre claro, terminas peleando con la familia claro, de política, cuando se tocan temas de política o de religión, y sí se me hizo muy interesante el cómo convivir con una persona que defiende mucho su movimiento y con una persona apartidista. Claro. No, es completamente realista, esa es la realidad, ¿no? Y ella también, si dice las cosas no es así, no es así. Entonces, muchas veces tiene razón, muchas veces no tiene razón, pero no tenecea, no pelea, no discute, porque sabe y reconoce cuando tiene la razón o cuando no tiene la razón. Okay. Y ahora como empresario, cuéntame, ¿cuándo se fundó Enlace Vida? Enlace Vida se funda un día 4 de junio de 1992. Y empezamos haciendo traslado, la primera empresa de ambulancias privadas en Puebla. Y somos la primera empresa de ambulancias de terapia intensiva en Puebla. Entonces empecé muy, muy joven, empecé haciendo traslados de hospitales privados, emergencias, todo eso, y éramos la única empresa. Entonces teníamos un mercado muy grande, y así empieza Enlace Vida, y con el tiempo empezamos a crecer, ¿no? Empezamos a ver otras oportunidades de negocio, empezamos a irnos mucho a la industria, ya no tanto a ambulancias, sino irnos a industria, a hacer servicios médicos dentro de la industria. Nosotros proporcionamos médicos, paramédicos, enfermeras a las industrias para sus consultorios médicos. Proveemos también de medicamentos, de insumos,
hacemos laboratorios, hacemos rayos X, hacemos audiometrías, hacemos mucho que se requiere para la industria en seguridad industrial exactamente. Y estamos dedicados, yo creo que más o menos un 80% de la empresa de Enlace Vida está dedicado a la industria, a las empresas, y prestamos ese servicio. Otra parte son nuestras ambulancias, y también tenemos aquí en estas instalaciones, tenemos un laboratorio, tenemos el equipo para hacer rayos X, aunque es un equipo portátil que tiene mucha autonomía, lo utilizamos aquí también. Tenemos nuestro departamento de flebotomía, la doctora que hace los estudios, los análisis médicos, la cabina de audiometría que hacemos aquí los estudios de audiometría, hacemos estudios de optometría, pues prácticamente hacemos todo lo que se requiere para que el trabajador incluso no salga de la empresa. Como viste allá afuera tenemos una unidad móvil, es un laboratorio móvil, que llevamos el laboratorio a la empresa para que el trabajador no tenga que salir de la empresa, no tenga que perder el día, no tenga que arriesgarse afuera. Entonces hacemos todo dentro de la empresa, en nuestra unidad móvil, y resolvemos muy rápido, entregamos resultados muy rápido, y eso es lo que le gusta mucho a las empresas, que no pierden el tiempo, no los mandas a otro lado. Entonces es más seguro para ellos. Exactamente. Imagínate, los mandas a hacer rayos X, los mandas a hacer laboratorio, los mandas a hacer audiometría, tienen que estar visitando 3, 4, 5 lados el trabajador, y pierde 3 o 4 o 5 días haciendo eso, ¿no? Entonces nosotros resolvemos el tema desde el lugar y en el lugar. Y habían incursionado también en ofrecer servicios para mascotas. Así es, tenemos también el equipo, sí, tenemos el equipo de rayos X para animales, cualquier tipo de animal, no nada más mascotas, sino también animales de rancho, todo esto los podemos hacer los estudios que se requieren. ¿Cómo te pueden contactar? Con los teléfonos del 22 28 98 98 98, no es cierto, 22 28 97 98 98. Okay, va. O a las redes de Enlace Vida Oficial, ahí tenemos los números de contacto. Los números de contacto. Okay. Se me fue. Te iba a preguntar algo y se me fue. ¿Cómo ves todo este crecimiento del desarrollo industrial aquí en Puebla, y de que tú estás aprovechando este crecimiento, que además también es una empresa que me consta que no se cierra a solamente un nicho de mercado, ¿no? O sea, sino que te abre, ahorita lo mencionábamos, inclusionaste también a ofrecer servicios para las mascotas y para los animales en general. Tú como empresario, ¿qué consejo le darías a todos esos emprendedores que están empezando? Mira, principalmente hay que enfocarse bien en lo que queremos, el servicio que queremos dar, y luego de enfocarte en el servicio que quieres dar, irse a las aristas, empezar a buscar nichos de mercado dentro de tu mismo negocio, que sean nichos de mercado que puedas empezar a explorar, y no quedarse con un solo producto. Es bien importante empezar a cambiar de productos. Diversificar. Exactamente. No sé, nosotros por ejemplo también cubrimos eventos culturales, eventos deportivos, a donde necesites una ambulancia yo te la mando, ¿no? Entonces, no nada más es quedarse con una sola idea, abrirse mucho a las tecnologías. Ahora las tecnologías, está impresionante todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, todo lo que pueden hacer las comunicaciones sociales, las redes sociales. Yo creo que la gente, si no quiere salir adelante, es porque no tiene las herramientas, ¿no? Pero si tú te abres a que tengas herramientas para poder explotar al 100% tu negocio, hay muchísimas herramientas para hacerlo, y no quedarse con una sola idea, ¿no? Y si esto no me funciona, le busco por el otro lado y trato de ir más adelante de la competencia, ¿no? En esto también hay mucha competencia, entonces hay que salirse de donde la competencia se está peleando, hay que salirse de ese otro lado. Tener un diferenciador. Exactamente. ¿Por qué me tienen que hablar a mí? Porque yo hago esto, y lo hago diferente, ¿no? Entonces, los empresarios, los emprendedores deben de pensar en eso, no quedarse con un solo producto, no quedarse en un solo nicho de mercado, sino buscar más allá de lo mismo que pueden hacer, de las mismas capacidades que tengan, y aprovechar todas las capacidades que tienen para poder hacer otras cosas, ¿no? Y no nada más quedarse esperando a ver qué pasa con el producto, ¿no? También tienes traslados aéreos.
Aéreos, ¿no? así, exactamente. Consejo para los papás que tienen algún niño con discapacidad. Mira, primero, antes que nada, yo creo que hay que entenderlo, hay que saber por qué, cómo, cuándo y dónde pasó. Hay que saber que necesitan cuidados especiales. Muchos de las personas necesitan cuidados especiales, pero hay que entender por qué estos cuidados especiales son importantes, ¿no? No nada más, uy, va a ser una carga para mí toda la vida. No, hay que entender por qué tiene cuidados especiales y aprovechar también ese potencial que esa persona tiene, porque no es nada más, pues ahí está el mueble, no es así. Hay que entender que todos tenemos un propósito en esta vida y todos llegamos aquí a esta vida porque tenemos un propósito y Dios nos mandó a eso, ¿no? Yo soy muy creyente en Dios y creo que nos mandó para tener un propósito en esta vida y los papás lo debemos entender así, ¿no? Los padres debemos de entender así, que si una discapacidad llegó de la mano de mi hijo, entonces tengo que aprovechar esa discapacidad para que mi hijo se pueda superar, para que mi hijo pueda salir adelante, mi hijo, mi hija, quien sea. Pero aparte de eso, hay que entender por qué no. Que también tú vas a aprender algo. Vas a aprender todos los días, cabrón. Todos los días vas a aprender de tu hijo o de tu amigo o de tu amiga, vas a aprender todos los días de tu familiar que tiene una discapacidad y cómo se necesita atender, pero aparte empiezas a hacer que el mundo sea más justo y que la gente sea más justo y que se visibilicen esas discapacidades, porque muchas veces dices, ok, no hay una rampa, porque no se necesita, aquí nadie viene con silla de ruedas, ¿no? Dice, a ver, no vienen porque no se puede, porque la gente no sale, porque la gente tiene miedo de salir en una ciudad, en un mundo de locos donde nadie, sí, donde no es accesible. Exactamente, y donde no estamos preparados. Porque muchas veces y en muchos lugares no están preparados para recibir una persona, incluso hasta con muletas. No. Ahora imagínate en una persona con silla de ruedas, una persona en una camilla, una persona que necesita una silla de ruedas incluso hasta más grande, ¿no? Hay sillas robotizadas que no caben en ningún lado, ¿no? Incluso vehículos que no pueden llevar una silla de ruedas, ¿cómo se llama? Autónoma. Imagínate qué esperamos entonces de poder ayudar a la gente si no la visibilizamos primero, si no sabemos ni en dónde está, porque también mucha gente se esconde, ¿no? Sí. Antes era muy difícil, por ejemplo, ver a un niño con autismo, porque no lo sacaban de casa, sí. Estaban encerrados. Entonces, las redes sociales y todo este movimiento ya empezó a visibilizar a los niños, empezaron incluso a cambiar los protocolos, la forma de diagnosticarlos, porque ya ahora ya se ven. Entonces, ahora hay que ayudarles, ahora hay que tratarlos, ahora hay que apoyarlos, hay que ver qué ayudas necesitan y en base a esas ayudas empezar a desarrollar todo lo que se requiera en su entorno y a su alrededor, ¿no? Igual que con cualquier discapacidad. No nada más mental ni motriz ni mucho menos, cualquier discapacidad. ¿Te gustaría volver a la política? Política no, sí me gustaría trabajar en un cargo público, claro que sí me gustaría, porque todavía tengo mucho que dar, todavía tengo mucho que hacer y veo que no se hace nada, que eso es lo peor, que se quedó estancado, no hay un para adelante, no hay un para atrás, se quedó simplemente un stand-by y desafortunadamente un mal stand-by, ¿no? ¿Algo que quieras agregar tú? Viendo y pensando lo de las discapacidades, yo creo que es importante que desde donde estás y lo que has alcanzado, todo lo que has logrado con la ley CARPI, con todo esto que has hecho, seguir impulsando todos esos esfuerzos porque no pueden quedarse ahí nada más. Hay que hacer que se vea lo que en realidad se hizo, no que se quede una ley en un escrito, en un congreso del Estado, sino que de veras se aplique, que de veras salga, que de veras se hagan las cosas desde las oficinas del gobierno federal, estatales, municipales, en los edificios públicos, en los edificios privados, en donde sea que de veras se utilice la movilidad para las personas con discapacidad y las personas que necesitan un apoyo. Y yo creo que hay que seguir trabajando en eso. Yo te felicito por todo el esfuerzo que has hecho en esa parte. Sé que no es fácil, sé que no ha sido fácil.
me has hablado o escrito a las 3 4 de la mañana para platicar y sé por lo que has pasado porque lo he vivido muy de cerca. Imagínate lo que han pasado los demás también, ¿no? Sí, que sabes, ahorita que he estado más en este rollo digo, como activista ya llevo un buen rato, pero en este rollo de activista con discapacidad, lo que me he dado cuenta mucho es que muchos activistas con discapacidad se dan como que ya se dan como por bien servidos con que el diputado te diga hola, literal, ya es como de, pero es que ¿para qué le reclamas si nos está No, hay que oyendo, ¿no? reclamar. Y es como de, no, güey, no, Sí, hay no, que reclamar. sí, o sea, Claro, no podemos, o sea, no porque te diga hola y porque ya te claro. haya, por ejemplo, apenas tuve como un choque con unas personas donde nos invitaron a una mesa de inclusión, un diálogo de inclusión en la Cámara de Diputados de aquí del Estado, y la sala no era accesible, Sí, ¿no? lo vi. Y algunos nos alzamos la voz y reclamamos, y muchos decían, pero es que ¿por qué reclaman? O sea, hay que agradecer que están haciendo, y tú así como de, no, güey, o sea, no hay que Sí, agradecer, no, o sea, no. no puedes agradecer algo que no está bien, porque creo que desgraciadamente esa manera de pensar ha sido lo que nos ha venido arrastrando Claro. y que seguimos sobreviviendo a como nosotros podamos en un mundo que no es inclusivo, ¿no? Entonces, si no les exigimos a nuestras autoridades que sean inclusivas, ¿con qué cara les vamos a exigir a los empresarios? ¿No? Si es como de, a ver, tú estás aceptando ir a un evento que no es accesible con un diputado, pues a mí, ¿qué me vas a pedir que sea yo accesible en mi negocio, no? Sí, claro. Entonces, creo que sí también es el llamado con los activistas y con todas las personas con discapacidad de alzar la voz siempre que no esté bien algo y de no darnos por bien servidos nada más porque nos hicieron un eventito para la foto y Sí, ya, no. ¿no? O sea, sí está muy difícil porque sí me he dado cuenta que la mayoría de las personas con discapacidad, como tú bien lo dices, muchas personas vivían ocultas, ¿no? Y entonces ahora que les dan visibilidad, se dan por bien servidas con el simple hecho de que los inviten a un evento. Claro. Y es como de, no, o sea, estamos súper atrasados y tenemos que seguir alzando la voz y todo, pero sí, seguimos y también está padre que podamos contar con personas como tú, ¿no? Con empresarios, con figuras que también pesan en el mundo político y pues agradecer también por contestar esas llamadas a las 4 de la mañana. Ni te preocupes, sabes que somos amigos y lo vamos a hacer siempre y con mucho gusto lo hacemos. Y me da gusto también que tener un amigo como tú y nos vimos en las buenas y nos vimos en las malas también, ¿no? Porque Sí, desde antes ya éramos amigos, trabajábamos juntos en el hospital general sí, para regalarle cosas a la gente que estaban ahí y nos conocimos en todos los ambientes, ¿no? Y en todos sí, los momentos y no nada más en las malas, ¿no? También en las buenas nos conocimos y nada, ¿no? Seguir con la amistad, que sigas creciendo como persona es bien importante también que lo sigas haciendo y no quedarte conforme, levantar la mano y darle un manotazo en la mesa para que la gente, para que las autoridades vean que las cosas no están bien, sí, claro. para que vean desde, y no nada más digo las autoridades, los empresarios también, que vean que también las cosas no están bien, y la gente allá afuera también que se dé cuenta, que tienen que por lo menos barrer su banqueta, porque alguien a lo mejor necesita pasar una silla de ruedas y se va a ensuciar las manos, ¿no? Y que no tiren basura porque se va a inundar y alguien que tiene que pasar en una silla de ruedas no va a poder pasar porque no va a saber ni por dónde pasar, ¿no? Entonces, hay que quitarnos tantito eso del yo, porque hay alguien más que lo necesita, hay alguien más que necesita que las cosas estén bien y estén bien hechas allá afuera, ¿no? Es una vergüenza que todavía existan calles o banquetas donde no puede transitar una persona que no puede ver, donde no hay las condiciones para que un niño con muletas pueda caminar. Hay muchas cosas que nos podemos quejar, ¿no? Pero también si no hacemos que las cosas cambien como ciudadanos, como gente, esto no va a cambiar nunca, ¿no? Tenemos que poner tanto gobierno como sociedad nuestro granito de arena y entre ese grupo tan pequeño y esa línea que divide este grupo tan pequeño, hacer algo.
Sí, claro. porque también no está padre. Sí. Pues te traje también unas galletas. Muchas gracias. Y ya las vi. sí, quien quiera hacer pedidos al 22 25 88 78 53 para esta Navidad. Espero te gusten. Muchísimas Muchas gracias gracias por abrirme las puertas de No, tu hombre, al empresa contrario, gracias. y por tu amistad y por todo el apoyo que has tenido. De eso no tienes nada que agradecer, ahí voy a estar siempre. Va, muchas gracias. No, hombre, qué feliz. Gracias.